pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Ale, gracias. Ok, bueno, el tema de mi tesis es el modelo dinámico del sistema aeronave, plataforma de movimiento. Mis asesores de tesis son el doctor Eusebio y el doctor Sayar. Bueno, habíamos platicado previamente que los objetivos de la tesis pues era diseñar una estructura de movimiento para un simulador de vuelo, para lo cual nosotros necesitamos primero definir la dinámica de un avión de entrenamiento de vuelo y posteriormente diseñar la estructura del generador de movimiento con base en algoritmos evolutivos para obedecer a la dinámica del avión de entrenamiento de vuelo. Finalmente, pues se debería de poder realizar un acoplamiento dinámico y nosotros proponemos que se realice mediante MATLAB Simulink por las facilidades pues, que tenemos tanto para acoplar ahí la dinámica del avión como la del generador de movimiento. Bueno, la dinámica de vuelo la podemos obtener mediante un simulador de vuelo de código abierto que se llama FlightGear, del cual podemos elegir entre varios modelos dinámicos de vuelo que ya están precargados, como el JSB Sim, YASIM. Bueno, el FlightGear nos permite además tener un catálogo amplio de escenarios, de aeropuertos, de aviones, de objetos y con acabados muy precisos, por lo cual se eligió este software. Nos permite tener muchas facilidades. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo se acopló una simulación de vuelo en tiempo real, el cual se encuentra en la parte derecha. En esta parte de aquí, pues ya tenemos el entrenamiento de vuelo. Y del lado izquierdo podemos ver la interfaz de MATLAB Simulink, en donde por medio de ¿cómo se llama? El protocolo UDP, basado en protocolos de Internet, podemos enviar los datos que nosotros seleccionemos desde FlightGear para obtenerlos aquí en un receptor, en Simulink, y poder verificar pues su comportamiento. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar 3 señales que corresponden al alabeo, cabeceo y guiñada del avión. Además, pues FlightGear nos permite hacer vuelos de entrenamiento, bueno, cualquier tipo de vuelo en realidad, pero podemos grabar ese vuelo que se realizó y trabajar siempre con la misma trayectoria. Esto nos va a ayudar más adelante pues para enfocarnos en una trayectoria pues ya concisa y no que tenga variaciones. Bueno, posteriormente queremos trabajar en el diseño óptimo de la estructura del movimiento. Propusimos que se hiciera mediante los algoritmos evolutivos o metaheurísticas. Las metaheurísticas pues tienen una clasificación diversa de acuerdo a cada autor, pero todos coinciden pues en que ya sea basados en la trayectoria o en la población, pues pueden replicar, en el caso de los inspirados en la naturaleza, replicar los procesos de optimización que se llevan a cabo mediante las poblaciones de animales o de otras poblaciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la de los peces, la de los pájaros, hormigas, por ejemplo, en donde siempre hay procesos donde se buscan los mejores puntos en el espacio. Bueno, cada uno es diverso. Y bueno, para nosotros contemplar la optimización de la estructura para generar movimiento en nuestro simulador de vuelo, pues tenemos que tomar en cuenta que la optimización podríamos clasificarla en primera instancia en qué tipo de ecuación diferencial se va a resolver para poder llegar a esa optimización. Está pues dependiendo, normalmente tenemos 3 tipos de ecuaciones que son la ecuación diferencial de orden 0, a la que correspondería trabajar con una ecuación algebraica o una transformación homogénea, y normalmente en este tipo de optimización se trabaja con índices de espacio de trabajo, en donde evaluamos qué tan óptimo o subóptimo es el índice para que nosotros lo consideremos como aceptable, ese espacio de trabajo. Pues estamos hablando de robótica, a final de cuentas. En la ecuación diferencial de primer orden, pues trabajamos normalmente con velocidades, aunque este tipo de categoría pues no es tan común.
Y en la ecuación diferencial de segundo orden trabajamos llanamente con la dinámica o pues otro tipo de índices pues que ya implican la solución de una ecuación diferencial de segundo orden. Además, podríamos clasificar la optimización de acuerdo al número de objetivos que planeamos, ya sea maximizar o minimizar. En monoobjetivo, pues su nombre lo dice, solamente tenemos un objetivo, por lo cual se vuelve una solución sencilla al problema, no tan complicada. Pero cuando tenemos una optimización donde hay varios objetivos a optimizar, pues nosotros no sabemos el comportamiento o el acoplamiento que tienen esos objetivos y no sabemos si la maximización de uno puede llevar a minimizarlo a otro o cómo se relacionan entre ellos. En este momento, nosotros tendríamos que decidir si esta optimización la hacemos de manera secuencial o concurrente, es decir, uno detrás de otro, pues también decidir en qué orden los vamos a optimizar o si los hacemos todos en un solo proceso, es decir, de forma concurrente. Bueno, nosotros estamos proponiendo que la estructura de movimiento se diseñe en 2 etapas. La primera etapa, pues, comprendería la síntesis dimensional de la estructura con base en una trayectoria dada, y la etapa 2, tomando en consideración las dimensiones que ahora tomó la estructura con base en la etapa 1, pues buscar la minimización tanto del error como la energía cuando se le proporciona control para seguir esa trayectoria definida. Esto se hace para que en la primera etapa solamente tengamos una transformación de primer orden, de orden 0, y en la etapa 2 solamente trabajemos con la parte dinámica. Entonces esto nos va a reducir pues el número de objetivos por etapa. En la primera etapa solamente tenemos una función objetivo y en la etapa 2 pues tenemos dos objetivos que se quieren minimizar. Entonces, en vez de que sea una optimización concurrente, pues vamos a tener la primera etapa, una sola optimización, que es la de la maximización del espacio de trabajo, y en la etapa 2, pues ya va a ser concurrente, porque tanto buscamos minimizar el error como la energía al mismo tiempo. Entonces, podría ser como una combinación entre lo secuencial y lo concurrente. Y esto también nos ayuda a disminuir el costo computacional, que en la segunda etapa es muy fuerte porque estamos ya trabajando con un modelo dinámico implementado en simulación. El generador de movimiento que vamos a optimizar es una plataforma Stuart de 6 grados de libertad. Son 6 actuadores lineales que están conectados a una plataforma móvil y sujetos a una base fija, y están conectados mediante juntas universales en la base y juntas esféricas en la plataforma móvil. Y esto nos va a permitir pues que la plataforma móvil tenga posición y una orientación dada. Y nosotros queremos pues que esta plataforma sea lo más pequeña posible para no invertir tanto en materiales para construirla, y además pues porque los actuadores no deberían ser tan grandes porque igualmente se incrementa su costo. Entonces, para ello y con base en una trayectoria dada, nosotros vamos a decidir qué valores de su geometría pueden ser los más pequeños. Entonces, si vemos desde la parte superior, tanto la base de aquí como la plataforma, podemos darnos cuenta que están pues dadas como en un arreglo circular y puestas en pares con un radio dado, R, y una apertura en un ángulo delta. Pues las aperturas delta no preocupan tanto porque no nos van a representar un gasto de material tan grande, pero los radios sí. Y de igual manera, pues aquí ya ponemos los radios, los deltas, y la carrera máxima de los actuadores, porque entre más grandes son los actuadores, van a ser más costosos y pues implican más problemas. Y además de eso, vamos a añadir como variable de decisión el centro de masa de la trayectoria, de dónde se encuentra la trayectoria. Es decir, si la trayectoria la queremos en un cubo
aquí arriba de la plataforma, pues ¿en dónde va a ser mejor que se localice esa trayectoria? Eso también va a ser una variable de decisión. Bueno, nosotros pretendemos hacer la optimización del espacio de trabajo, es decir, que con la minimización de esta trayectoria podamos nosotros alcanzar todos los puntos delimitados del espacio del espacio definido para una trayectoria dada. Aquí tenemos 3 trayectorias con las que vamos a trabajar, y entonces para nosotros poder definir que sí estamos en el espacio de trabajo que queremos, lo que vamos a hacer es definir ese espacio de trabajo como un cubo, una esfera, en donde se sitúe dentro nuestra trayectoria. Y posteriormente vamos a evaluar en cada uno de los puntos, vamos a discretizar, por ejemplo, en este caso de la trayectoria A, podríamos discretizar esa trayectoria, mejor dicho, el espacio de trabajo de esa trayectoria, que es un cubo, en diferentes puntos localizados en las aristas y en los puntos medios y en las orillas. Entonces podemos decir, posicionarnos con la plataforma en cada uno de los puntos resolviendo la cinemática inversa y evaluar, por ejemplo, en este punto de la esquina, evaluar, ¿es el espacio de trabajo el adecuado, el que yo necesito para mi trayectoria? Si este punto que yo estoy evaluando corresponde a éxito, entonces vamos a trabajar con una función objetivo en donde la I va a sumar una unidad cada vez que sí se cumpla. Entonces, por ejemplo, aquí en este cubo, nosotros discretizamos con 27 puntos distribuidos uniformemente. Si los 27 puntos cumplen, entonces la sumatoria nos va a dar, en este caso, un total de 27. Y en el segundo término de nuestra función objetivo, tenemos menos 1/3 de la sumatoria de las variables de decisión que nosotros queremos minimizar, que corresponden a este vector de aquí. En realidad, pues son los radios, tanto de la base como de la plataforma, normalizados a las fronteras superiores que nosotros definimos previamente en los algoritmos. Y además también buscamos minimizar las longitudes de los actuadores, la carrera máxima del actuador. Entonces, si nos damos cuenta, en esta sumatoria, pues podemos obtener un máximo de una unidad. Por lo tanto, la función objetivo no nos debería, bueno, si la consideramos aceptable, no nos debería dar menos de 26 para el caso de la trayectoria, porque deberíamos de cumplir al menos con 27 puntos que sí cumplen con las condiciones de espacio de trabajo que le estamos dando, menos una unidad. Y bueno, al final, la función objetivo que consideramos mejor, pues va a ser la más alta, porque quiere decir que le estamos restando una menor cantidad aquí. Quiere decir que el XL va a ser menor. Y bueno, para evaluar que el espacio de trabajo esté correcto, nosotros estamos utilizando, pues, para llegar primero a cada punto, resolvemos la cinemática inversa y posteriormente evaluamos un indicador de espacio de trabajo que le llamamos capa -1, que es el inverso del número de condición que se calcula mediante el jacobiano. Entonces, este número, entre más grande sea, nos indica que va a ser más lejano a posicionarse en una posición de singularidad. Por lo tanto, nosotros en este caso restringimos a que este número fuera mayor a 0.2. Si el kappa -1 es menor a 0.2, quiere decir que no estamos llegando o que estamos próximos a ser singulares y que no nos conviene que que la estructura que estamos proponiendo en esa evaluación no va a ser óptima. Y esto lo evaluamos, lo implementamos en tres algoritmos. El BUMDA, que se basa en estimaciones probabilísticas, el Particle Swarm Optimization, basado en parvadas de pájaros, creo, y un algoritmo genético. Bueno, aquí ya obtenemos resultados para las 3 trayectorias.
podemos ver para la trayectoria A, los valores tanto de radio como de apertura, carrera y centro de masa que originaron la función objetivo, y aquí mostramos los mejores resultados obtenidos después de 15 ejecuciones cada uno. Por ejemplo, podemos ver que para la trayectoria A, el mejor valor de función objetivo fue el del BUMDA, mientras que para la trayectoria B fue el del Particle Swarm Optimization, y para la trayectoria C fue el BUMDA, nuevamente con 47.71. Aquí pues en el primero fue delimitado con 27 puntos, en el segundo fue delimitado con 45 puntos, ¿sí? Y en el tercero fue delimitado con 48 puntos. Y podríamos ver que en el algoritmo genético ni siquiera se cubrieron los puntos necesarios para considerarla aceptable. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos...? Ah, claro, se me olvidaba. Con base en estos resultados, en los mejores obtenidos, pues, y con los parámetros de las variables de decisión que llevaron a obtener esta función objetivo, se construyeron ya los 3 diseños de las estructuras de movimiento para la trayectoria A, la trayectoria B y la trayectoria C. Y esto se hizo primero en SolidWorks, luego se mandó o se exportó a un software de simulación llamado SimWise 4D, que nos va a permitir más adelante el control y censado de variables que nos interesan. Bueno, en este sentido, pues, ¿cuál algoritmo es el mejor? En realidad, nosotros en forma general no podemos decir que un algoritmo es mejor que el otro, porque en realidad los algoritmos funcionan diferente para cada tipo de problema, pero para este problema en específico, sí podríamos decir que mediante algunos test probabilísticos, mejor dicho, estadísticos, cómo se comportan unos respecto a otros. Entonces, proponemos aquí el test Wilcoxon y el t-test para verificar qué tan similares son las poblaciones que estamos comparando. Y entonces aquí comparamos las muestras de las funciones objetivo en las 15 ejecuciones de cada uno de los algoritmos. Y si el test se rechaza, quiere decir que entonces las muestras no son tan similares con cambios significativos al 5%. Y si se acepta, quiere decir que no existen pues fundamentos para decir que uno es mejor que el otro. Entonces aquí comparamos el mejor algoritmo. Aquí podemos ver que en la trayectoria A, el mejor algoritmo fue el BUMDA. Entonces el BUMDA es el que vamos a comparar con el PSO y después con el algoritmo genético. En esta comparación podemos ver que hubo un valor P que es propio del test, que llevó a rechazar tanto al test Wilcoxon como al t-test. Entonces quiere decir que en realidad los resultados obtenidos después de 15 ejecuciones en las funciones objetivo nos llevan a rechazar la hipótesis de que son muestras similares. Por lo tanto, el PSO no podría dar los resultados esperados que el BUMDA. Pero podemos ver que cuando lo comparamos con el algoritmo genético, el test se acepta. Entonces quiere decir que el algoritmo genético sí puede dar resultados equivalentes al BUMDA, porque no hay cambios significativos. Bueno, para la trayectoria B y la trayectoria C es prácticamente lo mismo, aunque aquí podemos ver en la trayectoria B que hay diferencias entre el test Wilcoxon y el t-test. Bueno, posteriormente ya podríamos pasar a la etapa 2. Y en la etapa 2, pues nuevamente necesitamos de la solución de una función objetivo. Nosotros habíamos dicho que buscábamos la minimización tanto del error como de la energía consumida durante el seguimiento de una trayectoria dada. Pues las trayectorias ya vimos cuáles eran, que eran, primero trabajamos con su espacio de trabajo, ahora vamos a trabajar con ellas como tal. Son ecuaciones paramétricas que con el paso del tiempo van tomando una nueva posición. Así es como podemos llegar a trazarlas. Vamos a utilizar los algoritmos MOEA y NSGA3. El primero de ellos divide
al problema en conjunto, en su problema, y el siguiente lo hace mediante la solución de ambos en un mismo proceso. Y la función objetivo que se busca minimizar, pues contempla un primer término, que es la acumulación del error con el paso del tiempo y la acumulación de la energía. Entonces, cuando nosotros corremos nuestro algoritmo, pues tendríamos que estar leyendo posiciones del robot mientras está trazando la trayectoria y las fuerzas efectuadas en los actuadores lineales en cada paso del tiempo también. Y para solucionar el control, pues proponemos un controlador PID para cada actuador y pues qué ganancias se van a usar, eso lo vamos a proponer como entradas a los algoritmos para que al final obtengamos la función objetivo. Bueno, cada algoritmo no sabemos todavía en este momento cómo se desempeña mejor, ya que cada uno tiene un número de población y un número de generaciones que nosotros como diseñadores tenemos que poner. Por lo tanto, nosotros deberíamos pues jugar un poco con los algoritmos para ver cuál es el que nos está dando. ¿Perdón? Tengo una duda. Ahí las X, Sí. ¿es un vector en XY? Sí, es la posición de la plataforma. Pero son todas, digamos, X, ¿es un vector o es X, un Y, vector? Z y aparte la orientación, posición y orientación deseada menos la medida, la efectuada. Es que el subíndice ahí me causó un poquito de conflicto. Usualmente Sí, es como un índice que, digamos, se usa para correr de cierto valor a cierto valor, pero en este caso no es así, ¿verdad? No. De hecho, sí Es todo el debería vector. cambiarlo. Ok. Ok. Sí, creo que para que no cause ahí un poquito de ruido, cámbialo. Igual X solita, ¿no? Ajá, exacto. Sí, tiene razón. Okay, entonces, estaba comentando pues que para ver o obtener los mejores resultados de cada algoritmo, pues jugamos un poco con el número de población, con el número de generaciones que tienen pues cada algoritmo y al final pues después de hacer varias ejecuciones notamos que los mejores resultados correspondían a número de población 100 y 100 generaciones, así como número de población 200 y 50 generaciones para ambos algoritmos. Bueno, los resultados después de 15 ejecuciones los unimos en una sola gráfica, los concatenamos y a partir de estos valores obtuvimos todos los valores que son los no dominados, que son los más cercanos a los valores mínimos pues sí, los que se encuentran más a la izquierda y a la parte inferior. Estos están de color rojo, quiere decir que los valores en rojo son mejores que los azules, porque están más cercanos a los mínimos. Y esto se denomina el frente de Pareto, y es el frente de Pareto que nosotros esperamos, al que nosotros esperamos apegarnos mejor, ya que el frente de Pareto, pues del sistema en general, no lo conocemos y nosotros tenemos que construirlo con base en los resultados preliminares que estamos obteniendo. Y posteriormente podríamos también meter el gráfico del desempeño de cada uno en comparación con el frente de Pareto esperado que está en rojo. Entonces, de aquí ya, de las gráficas ya podríamos evaluar en primera instancia cómo se están comportando cada uno. Por ejemplo, en esta gráfica de aquí, del número de población 100 para el MOEA-T, podríamos ver que tiene una extensión más hacia valores de energía más grandes, mientras que para valores de error todavía se queda corto y hay como espacios que no se pueden llenar con este algoritmo. Y, por ejemplo, para el número de población 200 y 50 generaciones, los valores de energía se mantienen bajos y también la extensión pues es muy pequeña porque el error también se mantiene pequeño. Y bueno, para el NSGA3, para ambos,
el resultado es algo similar, pero tampoco llega a valores de energía altos, y podríamos ver que en realidad tal vez no es tan importante que llegue a valores de energía tan altos, porque en realidad podríamos ver estos 4 valores que están aquí en rojo, pues no implican una disminución del error significativa, sino solamente incrementos de energía. Entonces, la región que más nos interesa, pues se encuentra, yo diría que en este primer cuadrante, ¿no? En la energía hasta 10 joules, y en el error, que aquí lo pongo el error entre 10 de milímetros hasta 50. Se podría considerar como la zona más importante. Y bueno, también aquí tendríamos que verificar qué algoritmo es el mejor. Entonces, nosotros por el momento estamos utilizando 3 métricas, que son el hipervolumen aproximado, la distancia generacional y la distancia general positiva inversa. Y el hipervolumen pues nos daría la medición del área, qué tanta cobertura tenemos del frente de Pareto al que queremos llegar, al que queremos igualar. Entonces, en este sentido, nosotros tomaríamos como el mejor al hipervolumen más grande. Aquí, pues, el MOEA con número de población 100 es el mayor, pero el número de población 200 es el menor. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos la distancia generacional, que nos mide las distancias entre los valores esperados y los valores actuales de nuestro algoritmo, o de esta configuración del algoritmo, se busca que sea la más pequeña. En el otro, bueno, en este caso, en esta configuración de número de población 100, sí el hipervolumen fue mucho más grande, pero la distancia generacional también es más grande, y aquí vemos que cuando tenemos un número de población 200, la distancia generacional es más pequeña, por lo cual los valores los valores son más apegados al frente de Pareto. Quizás no son tan extensos, pero sí son más apegados. Y bueno, después de eso nosotros podríamos ver que en los valores de NSGA3, como no tenemos una extensión tan grande, también el hipervolumen tampoco es tan alto. Entonces tendríamos que fijarnos un poquito más tanto en la distancia generacional como en la positiva inversa. La positiva inversa también es una distancia, pero actúa como un inverso de la distancia generacional. Entonces van pues relacionados un poquito. Posteriormente, como trabajo futuro, o el que se está desarrollando en este momento, pues es evaluar nuevamente con el test Wilcoxon y el t-test para verificar, después de las 15 ejecuciones de cada uno, qué tan similares o qué tan diferentes son las muestras, y vamos a utilizar la métrica del positivo inverso. Entonces, dependiendo, para poder decir cuál algoritmo es el mejor. Y bueno, como trabajo futuro, pues al momento esto solamente se hizo con trayectorias dadas en el espacio, con ecuaciones paramétricas, pero nosotros no tenemos que olvidarnos que para la simulación de vuelo, pues ya no tenemos que seguir una trayectoria espacial, sino tendría que ser una trayectoria de fuerza. Entonces tendríamos que hacer toda esta misma metodología. Ahora se está proponiendo que sea mediante un modelo dinámico obtenido de forma analítica. En este caso proponemos que sea de Newton-Euler para el control de seguimiento de trayectorias de fuerza. Y se está proponiendo, pues, como vamos a obtener un modelo dinámico de esta forma, proponemos un esquema de control de fuerza con feedback linearization, con un controlador de fuerza, pues, que está dado aquí. Y pues bueno, al momento todavía se está proponiendo de esa forma. También, pues, si tienen alguna sugerencia para hacerlo, pues estamos abiertos, ¿no?, a cualquier sugerencia. Esto es lo que se pretende hacer después. Aquí pues ya prácticamente están los resultados dados. Simplemente pues se tiene que aplicar nuevamente, pues ya para un modelo dinámico,
si lo obtenemos de forma analítica, eso nos va a permitir reducir el costo computacional que nos implica simular cada evaluación que hace el algoritmo evolutivo. Porque hasta el momento cada ejecución del algoritmo lleva 2 o 3 días. Entonces, pues el tiempo apremia, y en este caso creemos que también si lo hacemos de forma analítica nos va a resultar también un buen resultado y sin tanto costo computacional. Entonces, pues gracias por su atención. Si tienen dudas, por favor, háganmelas saber. Gracias, Ale. Pues no sé, Gracias. dudas, comentarios. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, referente al control que quieres aplicar, tu tesis en sí está ahorita más enfocada a lo que sería el diseño, ¿no?, de la plataforma, más que en generar una estructura de control. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, creo que el controlador que estás eligiendo es adecuado, ¿no? El de linealización por retro de estados y luego utilizar ahí la inyección lineal, ¿no?, para hacer la estabilización. Y creo que dado que tu tesis está enfocada hacia el diseño de la plataforma, es adecuado el controlador que tienes ahí implementado. Ahora, bueno, una pregunta más técnica, más por curiosidad, ¿por qué tarda tanto el algoritmo genético? ¿Qué es lo que tiene que correr? O sea, digamos, ¿por qué lo hace tan pesado? Porque el simulador que estamos usando, que es el SimWise 4D, para simular la trayectoria de la plataforma, es pesado. Ok. Pues ya hemos buscado la forma en que solamente se ejecute sin que muestre imágenes o gráficos, pero no se puede. Ok. Ajá. O sea, la generación del gráfico realmente es la que alenta, digamos, Sí, la realización de la sí, simulación. sí. Entonces, ok. Sí, porque se me hacía mucho, ¿no? Que decías Es que muchísimo tardaba. tiempo, y de hecho, pues Sí. nosotros queríamos mostrar los resultados para las 3 trayectorias, pero al momento llevamos como 3 meses trabajando en los resultados de la trayectoria A y apenas vamos a Y, la mitad. Entonces, pues sí, oye, y podríamos argumentar que se esperan resultados similares para las 3 trayectorias, y a fin de cuentas el análisis de los resultados va a ser el mismo, ¿no? sí. Va a seguir la misma, el mismo curso. Y ahora, ¿qué computadora estás utilizando para simular? O sea, Ah, es una computadora pues tuya, digamos. sí, y otras 3 computadoras que son de la escuela. Porque te O iba a sea, decir eso, las que están en la escuela, las que tienen las multiprocesador, creo que son bastante rápidas también para simular. de hecho son muy buenas, y pues sí nos han ayudado bastante, pero también luego en la escuela se iba el internet, estuvo súper mal ahí en el hangar. Entonces, esos inconvenientes también nos han hecho retrasarnos mucho. Ok. Perdón, y no, yo recuerdo que cuando iba en la carrera, un profesor, creo que fue Sergio, que solicitó el servidor para simular. ¿No lo han solicitado usted el servidor de la escuela? No, de eso no, pero de hecho sí, ya 2 computadoras ya las tenemos fuera de la escuela para pues poder configurarlas sin tener que estar yendo para allá, porque también el permiso pues no es muy fácil obtenerlo para entrar. Ujú. Sí, porque, bueno, con nosotros nos prestaron un número de cuenta y ya eso ya está cargado en el servidor. O sea, como nada más lo que usabas era una conexión, un punto de acceso, y pues, sí, podrían intentar eso, sobre todo Ujú. para el poder computacional, Sí, sí. ¿no? Pues sí, son cositas que igual podrían ayudarnos a agilizar ahí el proceso. Por el Y, momento tenemos eso. oye, ¿y hasta dónde tienes planificado llegar con tu tesis? O sea, digamos, ¿cuál es el límite que se propusieron? Pues hacer la trayectoria de fuerza
y darle bueno, hacer este mismo procedimiento, pero para seguir esa trayectoria. Y ya. Ok, con eso ustedes ya tendrían dimensionado, digamos, el diseño, ¿no? De la Ya, plataforma. sí. Y Y esa trayectoria pues sería solamente en una fase del vuelo, ya sea en el despegue o en el aterrizaje o en vuelo recto y nivelado, podríamos decir, porque también acotarlo a un vuelo completo de entrenamiento pues sí, implica más trabajo. ok, claro, sí. Sí, Y de porque hecho ese es otro de los problemas que tenemos, porque yo ya tenía una persona que me iba a ayudar a realizar ese vuelo, no es algo que yo sepa hacer, no, yo no sé volar. sí, Ya tenía la persona y ahorita pues por la pandemia no se ha podido. Y tampoco tenemos los controles del joystick, los pedales. ok. En el laboratorio de operaciones, creo que ahí en la Sí, escuela tienen, ¿no? sí, ahí A los lo tienen. mejor podrían solicitar. Sí. Digo, en un momento dado. Ahora, bueno, ¿por qué te preguntaba esto? Porque si vas a realizar más pruebas, esto va a requerir mucho más tiempo, ¿no? De Sí, lo procesamiento, tal sé. vez. O sea, tal vez con la persona que te ayude a pilotear sacas la trayectoria, como dices, la de referencia. Y una vez que tengas la trayectoria de referencia, ya lo demás es simular, ¿no? Ujú. Simular el control y simular el esquema. El Sí. problema es que, como dices, o sea, si lleva tanto tiempo realizar la simulación, a lo mejor convendría probar, como lo has hecho, ¿no? En múltiples computadoras, simular diferentes esquemas en cada Ujú. una. Y con eso vas adelantando a lo mejor. Sí, sí. Porque sí, como dices, es tardadísimo. 3 días, 3 días Ajá. es Y cada mucho, es ejecución más o menos como demasiado. 3 días. Es mucho y supongo que todavía ajustas, ¿no? O sea, haces la ejecución, ajustas y vuelves a simular. No, no Pues es, ya digamos, ahorita le puse un script donde voy guardando automáticamente los resultados y pues ¿eh? no tengo que estar entrando a la computadora, solamente como a revisar que sigan trabajando en orden. Pero aún así, o sea, es mucho tiempo. Y sí, pues cualquier cosa que me ayude a optimizar el tiempo estaría perfecto porque tampoco cuento con mucho. Claro, sí, y como dices, bueno, es que depende también de la plataforma, sí. Tal vez sí existe la función para que omita, como tú dices, el despliegue Ajá, visual, ¿no? Y con eso pues ahorrarías muchísimo tiempo, sí. seguramente se va a recortar en mucho el tiempo de procesamiento. Y otra cosa, pues es que yo cuando metí el tema de tesis, pues lo definí como, a ver, modelo dinámico del sistema aeronave de plataforma de movimiento. Entonces yo también de una manera pues siento que me metí a un autogol y que ya me veo obligada a proponer pues ya un modelo dinámico ya obtenido de forma analítica, no simulado. Como que Mm, siento que ya el hecho de que yo lo esté simulando estoy omitiendo pues una parte importante del tema de mi tesis. pero no tienes problema, ¿eh? Ahorita todavía estás en tiempo para que con tus asesores digamos que metan el cambio de tema de tesis, Ok, simplemente, y ajusten sobre el tema que estás trabajando, digamos. Si no tuvieras trabajo hecho, pues sí sería necesario hacer algo, ¿no? Pero sí, en tu caso creo que has trabajado bastante y que lo que conviene ahí es ajustar el título de tu tesis, los objetivos de tu tesis, de acuerdo a lo que tú estás haciendo, ok, sí, me parece bien. ¿no? ¿O cómo ven ustedes, Manuel, Francisco? Yo tengo un par de dudas. Sí, doctor. Eh, yo no conozco mucho de eso, pero hablaste de la métrica inversa. Sí. Bueno, la otra intuitivamente entiendo un poco, pero esa de la inversa, ¿qué significa? Ah, de hecho, no guardé la formulita con la que estoy calculando eso. Pero digamos, con palabras, ¿qué es lo que, Pues por qué la prácticamente es usas esa? qué tan cercano está, está pues los valores de mi configuración del algoritmo actual respecto del, del frente de Pareto esperado, que son los no dominados del conjunto de todos. Entonces, entre más grande sea el valor, es más cercano. De hecho, pues es muy parecido a la distancia generacional, pero tiene ahí una división a la inversa. Entonces, si la distancia generacional es pequeña, se esperaría que el positivo inverso sea mayor.
no tengo al momento la formulita, pero sí, pues va trabajando pues a la inversa prácticamente de la distancia generacional. Y podría ser que uno te diera un buen, digamos que fue un buen desempeño del algoritmo y que otro te indicara que no es tan bueno. Digo, porque si los tienes los dos es porque uno te da algo que no te da el otro, ¿no? O Sí, supongo. sí. Pues sí, eso es algo que todavía no sé responderle. Ok, bueno, me surgió Voy a esa investigarlo. duda, porque Ujú. eh, y yo lo que me imaginé y lo que es, por ejemplo, lo que pasa con las matrices, las, las inversas, ¿no? Que puedes estar muy cerquita del cero y eso ya no es bueno, el determinante. No sé si tenga algo que ver por el estilo. La otra pregunta es justo lo que estabas diciendo de la parte analítica. ¿Te refieres a calcular o más bien a encontrar el modelo analítico de, no, de la aeronave que vas a utilizar, tetrarrotor, que es lo que estás utilizando? No, ¿No? ¿O de pues qué, no, a qué porque te ese modelo refieres? ya está dado por ¿O Flydear. o de la El modelo plataforma? analítico que busco es el de la plataforma. Ah, ok. Ese no hay, o sea, no podrías tomar porque si en lugar de estar tomando, en lugar de físicamente volar algo, es que esa parte no la entendí. Si tú más bien generas las trayectorias, pues ya las puedes utilizar, ¿no? No necesitas generar unas trayectorias físicas y luego a partir de ahí meterlas a tu algoritmo, sino tú puedes generar las trayectorias con el modelo matemático. Y pienso que no necesitas propiamente tú encontrarlo, porque debe de haber por ahí modelos matemáticos, de hecho de la plataforma hay modelos matemáticos, y puedes jugar mucho más con el, y seguramente es muy aproximado al modelo físico. Digo, ok. Ah, tenía otra, pero ya se me fue. Ah, ah, creo que esa era la cuestión. Porque creo que si tú encuentras el modelo que por ahí debe andar, pues lo puedes utilizar, ¿no? O sea, no es necesario que tú lo encuentres a partir de Euler, Newton Euler o Lagrange, sino No, sí, de hecho simplemente que lo ese ya, utilices ya por lo ahí. encontré en la literatura, pero todavía lo estoy implementando en Simulink. En ese aspecto sí me falta bastante experiencia y pues todavía no lo termino. Aunque es muy fácil, una vez digamos, en un par de horas lo puedes, por ahí hay una página donde control que te dice paso Ujú. a paso cómo irlo implementando, pero es muy fácil, ya que está el modelo, meterlo a Simulink. Ok, ok. Ok, bueno, esas son mis preguntas. Gracias, Doc. Gracias. Sí, de hecho, respecto a lo del modelo y el control, en realidad tú no necesitas implementar el modelo en Simulink, ¿no? Tú tienes el software el paquete que te permite como simularlo, ¿no? Sin necesidad de tener las ecuaciones dinámicas, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, de hecho, sería más útil, ¿no? Que hicieras el diseño nada más del control, ¿no? Con el modelo que tienes en papel y aplicarlo a a este paquete, ¿no? A este software. Solo meterle el control de fuerza y ya, ¿no? Sí, porque de hecho es una mejor prueba esa para el control, ¿no? Porque si tú diseñas con el modelo y lo pruebas con el mismo modelo que estás implementando, pues va a funcionar muy bonito, ¿no? O sea, normalmente eso es así como que diseñas para este modelo en específico y pues sabes que está bien, o sea, sabes todos los parámetros, sabes todas las dinámicas que podría tener y ya las consideras en tu control y pues se lo aplicas. Pero en la realidad, cuando se lo aplicas al sistema experimentalmente, pues no tienes ese modelo, o sea, tienes muchos datos, muchos parámetros que no considerando. Entonces, al menos aquí podrían ser los modelos diferentes, ¿no? O sea, Oh, podría ser que el que tienes ahí en el software, el que tienes en esta simulación, no es exactamente el mismo que tú consideraste para diseñar el control, lo que es un poco más realista, ¿no? Siguen siendo simulaciones, pero
no son exactamente el mismo modelo. Entonces, a lo mejor ahí la dinámica de este sistema no es exactamente la misma, ¿no? Que la que consideraste. Entonces, creo que no es necesario que hagas todo el modelo otra vez en Simulink, ¿no? Esa parte, pues de todas maneras ya está ahí en la computadora. Lo importante ahí sería que usaras el modelo matemático para diseñar el control, como tú lo estás proponiendo, creo que está bien. Entonces, y probarlo, ¿no? Ahí ver qué tanto funciona. Ahora, ahí me queda la duda, ¿cómo vas a seleccionar o tienen alguna estrategia para seleccionar las ganancias de ese controlador o los parámetros de ese controlador? Pues precisamente esas son las entradas del algoritmo. Bueno, Ah, es la última parte, ok. O sea, con base en las ganancias propuestas por el algoritmo, obtenemos la minimización del error y de la energía. De Ok. hecho, aquí, pues, en las gráficas que yo estaba metiendo, bueno, ¿sí se ve mi pantalla? No, todavía no. Tu cámara nada más sale. Okay. Ahí ya, ¿verdad? Aquí Ya. en los resultados, para las trayectorias, pues cada uno de los puntos, tanto azul como rojo, es resultado de una ganancia, Ah, esa es otra pregunta. Ahí sí. me perdí un poquito. No sé cuál es la diferencia entre los puntos azules y rojos. Ok, bueno, los rojos son en realidad, pues los mejores, son los que le llaman los no dominados del frente de Pareto. Quiere decir que si los comparamos, pues están más cerca de la minimización. Por ejemplo, bueno, no sé si lo ampliar. Podríamos decir que el valor rojo es mejor que el valor azul porque está más hacia abajo y hacia la izquierda, o sea, está más pegado hacia los valores mínimos. Ok, ¿y esos valores los obtuviste para algún punto en específico o para alguna trayectoria? O sea, esos puntitos. Todos estos resultados son para la trayectoria A Ok. y Ajá. cada punto pues es resultado bueno, no, cada conjunto de puntos es resultado pues de un conjunto de ganancias propuestas para el controlador. Ok. O sea, los rojos son para unos valores del controlador y los azules para otro. No, los rojos son los valores no dominados, que son los considerados los mejores, porque en esta gráfica unimos los valores en conjunto de todas las configuraciones que probamos y construimos nuestro frente de Pareto ideal, al que nosotros nos querríamos acercar más. Aquí a lo Ok. mejor se alcanza a ver o- alguno. Ok. El ideal ahí, ¿cuál sería? Bueno, El rojo. el rojo. Ah, ok, ok, ya Aquí entendí. se ve también un poquito más claro. Ay, ya se movió. Sí. Los de abajo sobre todo. O sea, los rojos no son los del resultado, sino son los que quisieran que estuvieran ahí. Cuando Ok. conjuntamos todos, verificamos cuáles son los no dominados y los pusimos en rojo. Entonces, estos conjuntos del rojo son los que vamos a utilizar como referencia para calcular posteriormente aquí la distancia generacional y la positiva inversa. El hipervolumen no necesita de un frente de Pareto de referencia, pero estos otros dos sí, porque calcula la distancia respecto de la configuración del algoritmo que yo quiero comparar respecto de la esperada, que es la roja. Ok. Ok, ya me quedó un poco más claro, porque Sí. esa era la otra pregunta. ¿Cuál es la distancia con respecto a cuáles? Porque yo me imaginaba que eran unos deseados, pero no sabía, o bueno, no había entendido que los rojos son como que Sí, los. pues es que los algoritmos normalmente los prueban cuando los están construyendo, cuando un investigador propone un algoritmo, normalmente su forma de probarlo es con problemas con un frente de Pareto ya conocido. O Ajá. sea, dice, pues qué tan cercano estoy respecto al frente de Pareto que yo ya conozco, yo ya sé la solución, pero en este caso nosotros ni siquiera sabemos cuáles son los valores más cercanos a la realidad, pues no se conoce el frente de Pareto óptimo para este tipo de problemas. Entonces, por eso lo corremos muchas veces, unimos los valores de cada una de las ejecuciones
y entonces verificamos cuáles son los no dominados para que ese sea nuestra referencia. Ok. Y de ahí, bueno, otra pregunta que tenía era de la función de objetivo. Tenías una primero, ¿no? La de la que tienes i menos un tercio, me parece que era un Sí, tercio. esta de aquí. Ajá. Ahí nada más tengo, esa es la que maximizas, ¿no? Así es, sí. Y creo que la otra vez fue más o menos la misma pregunta. Sí, fue lo mismo, sí. Ajá, y ahí entonces esas normas de XL, esas XL eran los puntos, son Es los... este vector de aquí, que en realidad Ah, son ok. las variables de decisión normalizadas a la unidad. Ajá. Pero son las variables de decisión que a nosotros nos interesa minimizar, porque, bueno, aquí L son las variables de decisión, pues, que va a decidir el algoritmo. El algoritmo propone estos valores y va a resultar en una función objetivo como esta. Pero la función objetivo contempla la minimización del radio de la base, del radio de la plataforma y de la carrera máxima del actuador. De hecho, aquí le puse L max, de hecho no debería de haber sido así. Es L, no. Sí, por esto se confunde. Ajá. Ok. Entonces, pero hay otra cosa. Comentabas que había parámetros que eran más importantes porque si quedaban muy grandes era un gasto mayor, ¿no? Que decías Claro, tanto Entonces, para el peso de la plataforma como pues el material y sobre todo en los actuadores, entre más carrera tengan, pues es un gasto mayor. entonces esos elementos, ¿no tienes alguna ponderación donde le das esa condición? O sea, porque ahí cada una de esas dimensiones pesa igual, ¿no? En tu función. Entonces digo, es una sugerencia, no sé si lo hagan o no. Que valga uno más que otro, ¿no? Exacto, ¿no? Porque normalmente es lo que haces cuando tienes parámetros que te interesa más, ¿no? Porque aquí Sí, a lo mejor estás minimizando eso, pero podrías a lo mejor perdonarle a unos que no te importa que queden un poco más grande y asegurarte que los otros sí se minimicen y al final de cuentas tendrías un costo menor en su totalidad, ¿no? Aunque unos quedaran más grandes que en el caso que estás calculando ajá. con todos iguales, ¿no? No Sí, sé, eso porque era ahí pues solamente hago una resta, pero del conjunto de los tres. O sea, no me fijo cuál se minimizó menos que el otro, ¿cierto? Bueno, o Ajá. máximo. Ah, sí. Entonces a lo mejor ahí a añadir una ponderación a los Ah, que te interesa. sí, de hecho, no había pensado en eso. Ajá, ok. ¿No? Y creo que ya era todo. Bueno, y nada más, este era de añadirle números a tus diapositivas, porque no me... Oh, o sea, ahí es un pequeño detalle nada más. sí, Doc. Ok, no, creo que serían todos mis comentarios y preguntas. Gracias. Ok. ¿Tienen más dudas o comentarios? No, bueno. Entonces, Bueno, yo sí, sí, perdón, adelante, es adelante, otra adelante. vez Ok. con lo de la simulación. Ale, las computadoras sí tienen tarjeta gráfica, porque lo que comentabas era que lo que te tarda mucho es el cálculo gráfico, ¿no? En la Sí. simulación. Entonces, eso normalmente se encarga la tarjeta gráfica. Y entre más memoria RAM cuente la tarjeta gráfica, te va a ayudar en hacer los cálculos y te reduce. Porque si lo están haciendo con puro procesador, se tarda muchísimo que siguen una tarjeta gráfica y se la De da. hecho, no sé. Igual voy a verificar, a lo mejor igual se puede hacer algo por ahí. Ujú, para que lo cheque. Y ya así se te reduce también mucho el tiempo. Ujú. Seguramente las computadoras de la escuela no tienen tarjeta gráfica. Hasta donde yo recuerdo, no. Tienen el Pero, procesador grande, Bueno, pero la no. tarjeta gráfica no sé nada de eso. ah, pues sí, chécalo y si quieres, pues ya luego
mando un mensaje y ya vemos alguna que le quede. Gracias. Sí. De nada. Bueno, pues entonces, pues gracias, muchas gracias, Ale, por tu presentación. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Preguntas. Ok, entonces, Sí. entonces Muy bien. faltaría ver quién pasa la siguiente semana. ¿Y quién podría presentar? Ángel anda perdido, ¿eh?